Vivimos rodeados de certezas, relojes que marcan la hora, mapas que delimitan fronteras, libros que enseñan verdades, pero entre cada línea escrita, cada piedra antigua y cada informe oficial se esconde lo inexplicable. Son casos que desafían la lógica, misterios reales que ni la ciencia ni la historia han podido resolver. Silencios prolongados, archivos cerrados, voces que fueron calladas antes de revelar demasiado. En este viaje exploraremos 5 enigmas que siguen vivos en la oscuridad. Un objeto volador sobre instalaciones nucleares que desafió toda defensa militar. Una operación encubierta para controlar la mente humana desde dentro. Un espíritu que paralizó a una familia entera en Londres. Un artefacto prehistórico que parece contener secretos genéticos. Y una desaparición tan perfecta que parece obra de otra dimensión. Nada de lo que estás a punto de ver es inventado. Todos estos casos existieron, fueron registrados, vividos, temidos y luego silenciados. Porque lo más aterrador no es lo que no sabemos, es lo que alguien no quiere que sepamos. Era la madrugada del 24 de octubre del año 1968. En lo profundo de Dakota del Norte, donde el frío cala los huesos y el viento apenas deja escuchar el silencio, se encontraba una de las instalaciones más estratégicas de los Estados Unidos, la base aérea de Minot. En aquel momento, plena Guerra Fría, esta base albergaba misiles nucleares intercontinentales listos para ser lanzados en caso de una ofensiva soviética. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que, a las 3:15 de la mañana, un extraño objeto fue detectado en los cielos, justo encima del área de silos nucleares. No respondía a señales, no tenía identificación y no era visible en el radar civil. Sin embargo, el radar militar lo captó claramente, y lo más inquietante, parecía moverse a voluntad, detenerse por completo en el aire y luego acelerar a velocidades imposibles para cualquier aeronave conocida. El objeto era luminoso, con una luz blanca pulsante en su base. Varios testigos lo describieron como ovalado, plateado y silencioso. Se mantuvo flotando sobre uno de los silos durante varios minutos. Cuando las autoridades intentaron enviar una patrulla, el objeto desapareció a una velocidad increíble, sin emitir sonido alguno. Hasta allí, el incidente ya era alarmante, pero lo que ocurrió después fue aún más perturbador. Minutos después del avistamiento, varios misiles estratégicos comenzaron a fallar. Los sistemas de seguridad se desactivaron por sí solos. Algunos de los misiles registraron lecturas falsas como si hubieran sido preparados para lanzamiento, pero sin que nadie los activara. La sala de control entró en pánico. Técnicos y oficiales confirmaron que los sistemas habían sido alterados desde dentro, pero sin intervención humana. Un testigo clave, el teniente Schur, reportó que las compuertas blindadas de algunos silos incluso parecían haber sido reiniciadas de forma remota, como si un pulso electromagnético hubiera atravesado todo el sistema. El incidente fue rápidamente clasificado. Los reportes oficiales fueron sellados. Se dijo públicamente que todo había sido un error técnico menor. Pero al interior de la base, nadie creía esa versión. Décadas después, ya retirados del servicio, varios de los testigos comenzaron a hablar. Uno de ellos fue el sargento David Schindel, quien afirmó que fue obligado a firmar un documento de confidencialidad la misma noche del incidente. Según sus declaraciones, la amenaza no era soviética, sino de una inteligencia desconocida. Otro testimonio clave vino de la torre de control. Los operadores vieron cómo uno de los objetos luminosos descendía y se colocaba justo sobre el silo Oscar 7. Los militares en tierra que se aproximaron a la zona aseguraron que perdieron la comunicación por más de 20 minutos. Uno de ellos incluso dijo haber sufrido una especie de parálisis temporal al mirar directamente al objeto. Los efectos no fueron solo electrónicos. En los días siguientes, 3 soldados de seguridad abandonaron su puesto sin razón aparente. Uno de ellos fue encontrado vagando por la carretera interestatal sin recordar nada de lo sucedido. Lo más escalofriante es que el incidente de Minot no fue único. Casos similares ocurrieron en otras bases nucleares de Estados Unidos. En el año 1967, en la base de Malmstrom, Montana, 10 misiles Minuteman fueron desactivados simultáneamente
mientras un ovni flotaba sobre ellos. Y en el Reino Unido, en la base de Ben Waters, un objeto similar fue avistado en el año 1980 durante el famoso incidente de Rendlesham Forest. Robert Hastings, un investigador independiente, ha reunido más de 150 testimonios de exmilitares que aseguran haber presenciado ovnis sobre bases nucleares. Según Hastings, hay un patrón global que indica que estas entidades no humanas o desconocidas han estado observando, interfiriendo y en ocasiones controlando directamente los sistemas de armas nucleares desde hace décadas. La gran pregunta es, ¿por qué? Una de las teorías más difundidas es que estas inteligencias, ya sean extraterrestres, extradimensionales o incluso una tecnología secreta avanzada, buscan evitar un desastre nuclear global. Los objetos parecen intervenir solamente cuando hay ejercicios de simulación de lanzamiento, fallos críticos o presencia de armamento termonuclear activo. Otra posibilidad es más sombría: no están tratando de ayudarnos, están estudiándonos, observan nuestras capacidades destructivas, prueban nuestros sistemas y quizás preparan algo más grande. Una teoría aún más radical plantea que ciertas agencias militares están en contacto con estas entidades y que algunos incidentes como el de Minot fueron permitidos o incluso provocados como parte de un acuerdo encubierto. Nada de esto, por supuesto, ha sido confirmado. Pero los documentos desclasificados del Pentágono y los informes del proyecto Conding en el Reino Unido reconocen la existencia de fenómenos aéreos no identificados que interfieren con instalaciones militares. La palabra ovni ya no es tabú en los círculos oficiales. Hasta el día de hoy, el caso Minot sigue sin explicación oficial satisfactoria. El informe militar publicado fue altamente censurado, con nombres tachados y secciones completas omitidas. La mayoría de los testigos han fallecido o han sido silenciados. Los archivos más sensibles sobre Minot permanecen clasificados bajo razones de seguridad nacional. ¿Pero seguridad para quién? ¿Nos protegen del enemigo o protegen al secreto mismo? Lo que ocurrió aquella noche sobre la base de Minot no fue un simple fallo técnico, no fue un radar equivocado, no fue una alucinación colectiva, fue un contacto, una advertencia quizás, o una demostración de poder. Algo o alguien se paseó impunemente sobre uno de los sitios más protegidos del planeta y no pudimos detenerlo. Y si no pudimos entonces, ¿podremos ahora? El cielo guarda secretos que no entendemos. Pero lo que pasó en Minot es más que un secreto militar. Es una grieta en la realidad oficial, una prueba de que no estamos solos y tal vez nunca lo estuvimos. Durante décadas, la simple mención del nombre MKUltra fue motivo de negación, burla o silencio absoluto por parte del gobierno de los Estados Unidos. Se decía que era un mito paranoico, una leyenda urbana alimentada por teorías conspirativas. Sin embargo, en el año 1975, algo ocurrió que cambiaría esa percepción para siempre. El Senado estadounidense desclasificó documentos que confirmaban su existencia. No solo era real, fue uno de los proyectos más oscuros y perturbadores jamás ejecutados por una agencia de inteligencia moderna. MKUltra fue un programa secreto desarrollado por la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, con el objetivo explícito de controlar la mente humana. Su propósito oficial era adelantarse a las técnicas soviéticas de manipulación psíquica y lavado de cerebro durante la Guerra Fría. Pero lo que comenzó como un proyecto de defensa se convirtió en un laboratorio de pesadilla que violó todos los códigos éticos conocidos. El programa comenzó en los primeros años de la década de 1950 y fue aprobado por el entonces director de la CIA, Allen Dulles. Desde ese momento, una red de laboratorios, hospitales, prisiones, universidades y clínicas psiquiátricas comenzó a operar bajo la sombra. Se realizaron experimentos en ciudadanos sin su consentimiento, usando drogas alucinógenas, hipnosis, privación sensorial, tortura psicológica y física, estimulación cerebral y otros métodos más propios de una novela de horror que de una democracia. Una de las sustancias más utilizadas fue el LSD, una droga psicodélica que alteraba la percepción, el pensamiento y el comportamiento. El LSD era administrado en dosis masivas, a veces durante semanas, a sujetos que no sabían que estaban siendo drogados.
En muchos casos, los pacientes creían que estaban recibiendo tratamientos médicos legítimos, cuando en realidad eran conejillos de Indias en un experimento secreto. Uno de los primeros objetivos del proyecto era crear un suero de la verdad, una sustancia capaz de hacer que cualquier persona revelara secretos bajo control. Pero rápidamente, los investigadores comenzaron a obsesionarse con metas aún más ambiciosas: borrar recuerdos, inducir obediencia automática, instalar nuevas personalidades, controlar pensamientos a distancia y hasta crear asesinos programados. Uno de los casos más inquietantes fue el del Dr. Ewen Cameron, psiquiatra de renombre que dirigía el Allan Memorial Institute en Canadá. Cameron, financiado por la CIA, desarrolló técnicas que él mismo denominó desestructuración y reprogramación. En sus experimentos, los pacientes eran sometidos a semanas de electrochoques, drogas potentes y grabaciones repetidas miles de veces durante su sueño. Algunos perdieron completamente su identidad. Otros no podían reconocer a sus propias familias después del tratamiento. Ninguno fue informado ni dio su consentimiento. Los expedientes revelan que se experimentó con más de 80 instituciones en los Estados Unidos y Canadá. Se usaron más de 150 subproyectos con nombres en clave como Artichoke, Bluebird, Monarch y Subproject 139. Todo estaba documentado hasta que ya no lo estuvo. En el año 1973, cuando el escándalo del caso Watergate comenzaba a sacudir al país, el director de la CIA de ese entonces, Richard Helms, ordenó destruir la mayor parte de los archivos relacionados con MK Ultra. Lo hizo, según dijo, para proteger la seguridad nacional. De los millones de páginas generadas durante más de 2 décadas, solo sobrevivieron 20.000 documentos administrativos que por error fueron archivados en otra dependencia. Gracias a ellos, el mundo se enteró de parte de lo ocurrido, pero la gran mayoría de los experimentos siguen envueltos en el misterio. Uno de los episodios más trágicos asociados al proyecto fue el de Frank Olson, un científico civil que trabajaba para el ejército en programas de guerra bacteriológica. En noviembre del año 1953, fue invitado a una reunión secreta de la CIA donde, sin saberlo, le administraron LSD. 9 días después, Olson cayó desde la ventana del piso 13º del Hotel Statler en Nueva York. Oficialmente fue declarado suicidio, pero investigaciones posteriores demostraron que presentaba signos de haber sido golpeado antes de la caída. En el año 2002, casi 50 años después, su cuerpo fue exhumado por orden de su familia y sometido a una autopsia independiente. El resultado fue claro: Olson fue asesinado. Su caso generó protestas públicas, una disculpa oficial del presidente Gerald Ford, pero ninguna condena penal para los responsables. Y Olson no fue el único. Muchos de los involucrados en MK Ultra sufrieron daño psicológico irreversible, algunos fueron internados de por vida, otros terminaron suicidándose y otros simplemente desaparecieron. Durante las audiencias del Comité Church en el Senado, en el año 1975, varios exagentes y psiquiatras involucrados fueron interrogados, pero todos se ampararon en la falta de documentos o en haber olvidado los detalles. Ninguno fue condenado, ninguno pidió perdón, ninguno explicó por qué lo hicieron. La gran pregunta es, ¿se detuvo MK Ultra realmente? Oficialmente, el programa fue cancelado en el año 1973, pero muchos investigadores creen que simplemente fue rebautizado, fragmentado y trasladado a otras dependencias. Las técnicas de control mental y manipulación psicológica se perfeccionaron, y hoy podrían estar siendo utilizadas bajo nombres como programación avanzada o ingeniería conductual. Hay quienes afirman que algunos de los atentados más impactantes de la historia reciente fueron ejecutados por personas que actuaron bajo control mental inducido. Desde asesinos solitarios hasta soldados que cometieron crímenes inexplicables. Se ha documentado, por ejemplo, que varios tiradores masivos en los Estados Unidos tenían antecedentes de tratamientos psiquiátricos experimentales o vínculos con proyectos militares. Otra teoría persistente es la del proyecto Monarch, una supuesta extensión de MK Ultra
que habría sido usada para manipular celebridades, figuras políticas y líderes de opinión. Esta teoría es ampliamente difundida en círculos conspirativos, aunque no existe evidencia oficial que la respalde. Sin embargo, resulta inquietante que el símbolo de la mariposa Monarch aparezca una y otra vez en contextos mediáticos oscuros. También se ha especulado que algunas víctimas de MK Ultra fueron programadas para cometer actos sin recordar haberlos hecho, como si fueran marionetas humanas. Es lo que se conoce como alter ego inducido o programación disociativa. A pesar de todo, la historia oficial trata de mantener el asunto en el olvido. La narrativa es sencilla. Fue un error del pasado, en tiempos de tensión política, y no volverá a ocurrir. Pero la realidad sugiere otra cosa. Hoy, con los avances en neurociencia, nanotecnología, inteligencia artificial y manipulación genética, las posibilidades de control mental son aún mayores que en los tiempos de MK Ultra. ¿Quién puede asegurar que no se está desarrollando algo similar en silencio? El verdadero horror de este misterio no está solo en lo que ya ocurrió, sino en lo que podría estar ocurriendo ahora, sin que lo sepamos. El proyecto MK Ultra no fue ciencia ficción. Fue una operación real, documentada, ejecutada con recursos estatales y dirigida contra ciudadanos inocentes. Fue un laboratorio del horror disfrazado de patriotismo. Y aunque sus responsables caminaron libres, sus víctimas siguen sufriendo o permanecen enterradas bajo el anonimato. Si el gobierno fue capaz de hacer esto en nombre de la seguridad nacional, ¿qué más está dispuesto a hacer? MK Ultra fue más que un experimento mental, fue una advertencia de que la mente humana, el último bastión de la libertad, puede ser manipulada, programada y destruida. Y si el pasado nos enseña algo, es que quien controla la mente, controla el futuro. En la noche del 30 de agosto del año 1900,
nuestro verdadero origen? El frío cortaba la piel aquella tarde del 25 de noviembre del año 1809. El lugar, Perleberg, un pequeño pueblo del norte de Alemania, entonces ocupado por tropas napoleónicas. Era el escenario perfecto para una historia que con el paso de los siglos se transformaría en uno de los casos de desaparición más inexplicables y perturbadores de toda la historia diplomática europea. El caso del señor Benjamin Bathurst, embajador británico ante la corte austríaca, que literalmente desapareció frente a testigos y sin dejar rastro. Bathurst no era un hombre cualquiera, era un aristócrata educado, meticuloso, que desde joven había sido preparado para el mundo de la diplomacia. Durante el conflicto que enfrentaba al Imperio Británico con la expansión de Napoleón Bonaparte, había sido enviado a Viena con la tarea de negociar alianzas estratégicas contra los franceses. Pero el panorama cambió drásticamente cuando las fuerzas de Napoleón ocuparon Austria. Con su misión colapsada, Bathurst intentó regresar a Inglaterra lo más discretamente posible, cruzando Alemania bajo identidades falsas y acompañado por un asistente personal de confianza. Fue así como llegó a Perleberg, un poblado gris, cubierto de barro y nieve, en donde decidió hacer una breve escala en la posada del White Swan, una construcción modesta ubicada en la carretera principal. Su intención era sencilla: descansar unas horas, cambiar los caballos de su carruaje y continuar su huida hacia Hamburgo, desde donde planeaba embarcarse hacia Gran Bretaña. Pero Bathurst jamás llegó a Hamburgo, ni a ningún otro lugar, porque al salir de la posada, tras pagar su estadía y dar instrucciones al cochero, simplemente se desvaneció en el aire. Su sombrero fue encontrado más tarde en el suelo, junto a la verja del establo, y nada más. Ningún rastro, ningún grito, ninguna huella, como si el hombre hubiera atravesado una puerta invisible hacia otra dimensión. Las autoridades locales fueron alertadas de inmediato. Se realizaron búsquedas intensivas en el bosque cercano, en ríos, pozos, caminos y casas del pueblo. Se interrogó a decenas de personas. Se ofrecieron recompensas. El caso fue escalado a instancias diplomáticas mayores y hasta el propio gobierno británico exigió una explicación al Imperio Napoleónico. Pero nadie supo, ni sabe hasta hoy, qué ocurrió con Benjamin Bathurst. Lo más desconcertante del caso es que hubo testigos. Su ayudante personal, que se encontraba con él en la posada, afirmó que vio a Bathurst caminar en dirección al carruaje a pocos pasos de la entrada. Lo vio detenerse un momento, mirar a ambos lados y luego ya no estaba. Pensó que tal vez había regresado por algo a su habitación, pero al entrar a buscarlo, encontró el cuarto vacío. Nadie lo había visto pasar, nadie lo había escuchado, nadie lo volvió a ver jamás. La investigación se tornó rápidamente caótica. Algunos aldeanos afirmaron haber visto hombres extraños cerca del lugar. Otros mencionaron soldados franceses en actitud sospechosa. Incluso se acusó a un grupo de desertores de haberlo secuestrado para obtener rescate, aunque jamás se recibió demanda alguna. Se sospechó de espías, de emboscadas, de venganza política, pero ningún indicio concreto respaldaba esas hipótesis. En los años siguientes se sucedieron versiones cada vez más desconcertantes. Una teoría aseguraba que Bathurst había sido víctima de un ataque relámpago de agentes napoleónicos que lo capturaron en secreto y lo ejecutaron por temor a que revelara información vital. Otra sostenía que fue víctima de una conspiración dentro del propio servicio secreto británico por razones jamás esclarecidas. Pero luego surgieron testimonios aún más inquietantes. Uno de los lugareños afirmó haber visto una niebla blanca envolviendo a Bathurst justo antes de su desaparición. Otro, un pastor del pueblo, dijo haber presenciado un resplandor azul en el cielo en la misma hora en que el diplomático se esfumó. Aunque estas declaraciones fueron descartadas como supersticiones rurales, comenzaron a alimentar una teoría que con el tiempo adquiriría un tono aún más siniestro. Algunos investigadores propusieron que lo que ocurrió en Perleberg fue un fallo en el tejido de la realidad, una brecha, un colapso dimensional. Bathurst habría atravesado, sin saberlo, una puerta entre planos. Esta idea fue alimentada por relatos similares ocurridos en siglos posteriores. Desapariciones instantáneas, inexplicables,
sin violencia aparente, sin restos, pero quizá lo más aterrador fue lo que ocurrió más de 20 años después. En el año 1834, unos obreros que demolían una vieja casa cerca de Perleberg encontraron un esqueleto humano enterrado entre los muros, junto con un abrigo deshilachado y una bota. El cráneo presentaba fracturas y se especuló que podía ser el cuerpo del diplomático desaparecido. Pero no hubo pruebas concluyentes. No se encontraron documentos, ni anillos, ni ningún objeto que confirmara su identidad. El gobierno británico consideró cerrar el caso, pero su familia se negó. Durante décadas, el nombre de Bathurst fue repetido en salones diplomáticos, universidades y círculos ocultistas. Para algunos, su desaparición fue una tragedia producto del caos de las guerras napoleónicas. Para otros, fue el primer caso moderno de abducción interdimensional. Incluso se han escrito novelas especulativas basadas en su historia, proponiendo que fue transportado al futuro, al pasado o a otro universo. En la década de 1970, un grupo de físicos del Instituto Max Planck llegó a usar su caso como ejemplo teórico de desfase temporal espontáneo, un fenómeno hipotético en el que una persona podría quedar atrapada en una fluctuación espacio-temporal. Pero todo esto son solo teorías. Lo único cierto es que un hombre educado, conocido, vigilado y esperado por su gobierno, desapareció sin dejar huella frente a testigos en un entorno controlado. Ni guerra, ni crimen evidente, ni carta de despedida, solo la ausencia. El nombre de Benjamin Bathurst figura hoy en todas las listas de desapariciones inexplicables de la historia. Su caso es citado por historiadores, ufólogos, escritores de ciencia ficción y criminólogos, pero ninguno ha logrado cerrar el círculo. Y mientras tanto, el pueblo de Perleberg sigue allí, más moderno, más silencioso, pero con una historia enterrada entre sus piedras. Quizá, en algún rincón olvidado de ese lugar, aún resuene el eco de unos pasos que jamás llegaron al carruaje. O quizá, en algún lugar del universo, Benjamin Bathurst aún camina, buscando el camino de regreso. Pero el umbral se cerró, y la historia nunca volvió a ser la misma. En un mundo que presume haber conquistado el conocimiento, estos 5 misterios nos recuerdan que la realidad sigue plagada de sombras. Desde un objeto imposible que parece encapsular el código genético humano en una piedra prehistórica, hasta un diplomático que se desvaneció frente a los ojos de su ayudante, los enigmas aquí presentados desafían nuestras certezas más básicas. La operación MK Ultra expuso los límites oscuros de lo que un gobierno es capaz de hacer en nombre del control. El poltergeist de Enfield dejó tras de sí cicatrices invisibles y voces sin explicación. El disco genético de Colombia cuestiona todo lo que creemos saber sobre las civilizaciones antiguas. Y la desaparición de Benjamin Bathurst nos obliga a aceptar que no todo lo que se pierde permanece en este mundo. Quizá no estamos solos. Quizá no controlamos tanto como creemos. Y quizá lo verdaderamente inquietante no son los misterios que ya conocemos, sino los que aún no han salido a la luz. Porque mientras existan secretos enterrados, objetos fuera de tiempo y personas que se esfuman sin razón, el misterio continuará observándonos desde las sombras.